Bien, como les había dicho anteriormente, presentación sobre métodos de investigación, los diferentes métodos de investigación. 1 minuto para subir la presentación, para compartir pantalla, que es lo que vamos a hacer. Estoy compartiendo pantalla en este momento. Espero que todos estén viendo esta parte que tiene que ver con los métodos de investigación. Quiero, antes de comenzar digamos, a ir corriendo estos diferentes métodos, hay unos cuantos, repito, voy a analizar los principales, los que más son de utilidad, diría los que posiblemente más utilicen ustedes, aunque aquí realmente ahí mirando faltaba el método bibliográfico, pero el método bibliográfico es simplemente el estudio de la bibliografía. Creo que en la parte anterior estuvimos analizando eso con bastante por las preguntas que se realizaron y por la relación que tiene el método bibliográfico con el método histórico. Quiero, antes de hablar de métodos, o sea, de métodos ya específicos, hay una cosa que es importante aclarar. Yo creo que desde hace bastante tiempo se ha hablado, hoy día, por lo menos se hizo fuerte a partir del siglo XIX, del llamado método científico. Y muchas veces se habla del método científico como si método científico fuera uno solo. Desde las posiciones del positivismo, de esa corriente que hemos analizado en varias ocasiones, el único método científico para los positivistas, ya no exactamente así, pero también con una influencia destacada en los postpositivistas y también en los neopositivistas, el método tiene la falencia, yo diría, de aplicar un método solo. Eso que ellos llaman el método científico a la hora de una investigación, y realmente es el método, casi siempre un método experimental o un método donde se aplica método de las llamadas ciencias duras, que yo tengo mis dudas de cuán duras son esas ciencias comparadas con lo que ellos consideran que son las ciencias blandas, que en definitiva es la sociedad. Para mí lo más difícil que hay para estudiar por cualquier ser humano. Lo cierto es que no existe un solo método, no se puede aplicar métodos, por ejemplo, experimentales, matemáticos, a el análisis de la sociedad. Que puede ser utilizado dentro de otros muchos métodos, estamos de acuerdo, pero que aplicarlo como único método realmente es imposible explicar la sociedad desde posiciones de la lógica matemática. No hay manera, son tan complejas, o es tan compleja la sociedad, tiene tantas variables, que realmente es algo imposible. Lo cierto es que con esto les estoy diciendo que el método científico, ese método científico al final es para, yo diría, la mayoría hoy de los investigadores, el método científico es la aplicación de los diferentes métodos particulares dentro de metodologías particulares para cada, digamos, disciplina específica. ¿Qué quiere decir esto? Que la matemática tiene sus métodos, la física tiene sus métodos, la química tiene sus métodos, la biología, la historia tiene sus métodos, la antropología tiene sus métodos, la economía tiene sus métodos, la ética tiene sus métodos, la filosofía tiene sus métodos. Con eso le estoy diciendo que cada disciplina tiene sus métodos específicos a la hora de abordar una situación, un objeto de estudio dentro de una investigación. Por eso le señalé al equipo un equipo que algo así, una explicación sobre método, que a mí me daba la impresión de que se acercaba al método, esto como si hubiese un solo método, no había una explicación clara. Revisen eso, me ha creado dudas. Me viene a la mente también que en estos días hubo una revisión de investigaciones de el Centro Regional Cabaña, y también apareció esta dificultad cuando varios investigadores hablaban se aplicó el método científico, se aplicó el método hipotético, deductivo, se aplicó,
Entonces, bueno, métodos científicos, todos son esos métodos, ¿no? ¿Qué nos dice esto? Que evidentemente hay una influencia en estas relaciones, o relacionada con esto, influencia que viene desde el siglo XIX por la corriente positivista y sus nuevos, digamos, desarrollos a partir de las corrientes del, como le dije anteriormente, el pospositivismo y el neopositivismo. En el caso de Salvador es algo bien fuerte. Yo siempre he considerado que los métodos del marxismo, eso que se ha llamado el materialismo histórico, que lo vamos a explicar hoy, más el positivismo, son las corrientes que más influencia han tenido en el pensamiento del Salvador. Posiblemente solamente se le podría sumar el llamado realismo crítico, perdón, que por investigadores, yo diría de los más grandes investigadores que ha habido en El Salvador, también se aplicaron en la Universidad Centroamericana en la figura de Ignacio de Ellacuría y Martín Baró. Serían los tres que más influencia han tenido en El Salvador, las tres corrientes que más influencia han tenido y siguen teniendo desde mi punto de vista en El Salvador. Te ven aquí en diversas clases de métodos. Los métodos, no, yo diría que nominalmente, en la teoría se han tratado de dividir en estos métodos lógicos y métodos empíricos. Los primeros, o sea, los métodos lógicos, habría que resumirlo, el principal método lógico es el método matemático que viene a partir de casi siempre diferentes ecuaciones o fórmulas, a partir de la cual se desarrolla una diferentes investigaciones que arrojan resultados que van a ser lo mismo en diferentes condiciones si se aísla correctamente el objeto de investigación. Y los otros métodos son métodos empíricos que tienen que ver más con las investigaciones, por supuesto, cualitativas, también en bastante sentido con investigaciones cuantitativas, desde mi punto de vista, incluso con las cuantitativas, teniendo en cuenta que, como les he dicho, es difícil, por ejemplo, hacer un sondeo, aplicar una encuesta y no ir a una interpretación de ese resultado. Siempre va a haber una interpretación. Y esa interpretación es una interpretación que le da, cualifica o que le da una cualidad a lo que se ha obtenido a partir de una investigación supuestamente o únicamente cuantitativa, porque se ha aplicado una encuesta técnica masiva de recogida de información. Por supuesto, los métodos, estos métodos empíricos, muchas veces también, entre ellos se encuentra la observación y la experimentación. Yo personalmente creo que en el tema de la observación todavía existe un gran debate, porque el método de la observación es método, pero a la vez es guía, y se convierte a la vez en una técnica junto con la encuesta, junto con la entrevista, junto con los grupos focales, a partir de una observación científica que parte de una guía de observación. Y les adelanto que en las investigaciones en la mayoría de las investigaciones que estamos realizando y que ustedes van a realizar a la hora de aplicar estas técnicas, o mayoritariamente van a hacer entrevistas y encuestas, o ambas, van a aplicar también una guía de observación. O sea, van a aplicar la observación científica. Observación que habría que, o para muchos es el primer método científico de la historia, porque los seres humanos, la mayoría que se fueron desarrollando, estudiando primero sus objetos de trabajo, desarrollando su cerebro, al no haber ningún instrumento científico
lo que aplicaron fue la observación. Observación que desde esos hace miles de años llega a nuestros días, digamos, con una aplicación más, posiblemente más sintetizada, más profesionalizada. Y la experimentación que, bueno, en el caso igual, ya hemos hablado de la experimentación, el equipo grande de agroecología está aplicándolo como tal, método de experimentación, donde también se aplica el método de la observación científica, que me parece que sería difícil en agroecología hacer una experimentación que tenga que ver con el crecimiento de alguna planta o la aplicación de algún tipo de abono agroecológico y que no se aplique la observación. O sea, se está mirando a ver cuándo crece, si crecen las hojas, si crecen las raíces, qué tamaño tienen. Ahí se está aplicando también la observación. Es una especie de relación entre observación y experimentación. ¿Okay? Como métodos, como tal, también aquí está el método lógico deductivo. Método lógico deductivo que, digamos, si se va a hacer una investigación, y en esa investigación, cosa que ocurre bastante en El Salvador, no se usa hipótesis, pero sí se utilizan los enunciados, o sea, la pregunta, o sea, hay un planteamiento del problema que termina con la pregunta o las preguntas. Se está aplicando un método lógico deductivo o lógico inductivo. Repito, cuando no se está usando una hipótesis. Porque cuando hablamos de método hipotético deductivo o hipotético inductivo, al final lo que estamos diciendo como tal es método lógico hipotético deductivo o método lógico hipotético inductivo. Aunque yo realmente les digo, incluso en el cuaderno de investigación social que ustedes, los equipos que lo han comprado, así aparece, lo que es un término que, o sea, yo lo puse de esa manera porque estoy convencido de que es así, o sea, está demostrado. Lo que pasa es que en la bibliografía normalmente no aparece de esa forma y en la bibliografía aparece normalmente como método hipotético deductivo o hipotético inductivo. Repito, pero sería método lógico hipotético deductivo o método lógico hipotético inductivo. Sería. Ustedes lo van a poner como está en la bibliografía, lo pueden poner igual como les estoy diciendo ahora. Eso realmente no es, digamos, un problema. Ahí en estos métodos, ahí también el deductivo directo y el deductivo indirecto, ustedes aquí lo van a ver en la bibliografía. No es un método que yo diría estamos aplicando, ninguno, ni el lógico inductivo, porque estamos aplicando hipótesis. Como estamos aplicando hipótesis, nuestras investigaciones, entonces nuestras investigaciones van a ser hipotéticas deductivas o hipotéticas inductivas. Aquí están los dos métodos. Bueno, después está el lógico inductivo, ya le estaba yo explicando, y el hipotético inductivo. Yo así, pensando en lo que hemos tenido, lógico, hipotético deductivo, solamente o posiblemente Catherine, que está haciendo la investigación que es una investigación teológica, sería ella que está haciendo su investigación sola, aplicaría el método hipotético deductivo. ¿Por qué? Sea el trabajo que se está haciendo en teología, no sé, realmente, no voy a decir totalmente imposible, pero es bien difícil aplicar un método inductivo, o sea, buscar desde el análisis de
un hecho individual poderlo generalizar. Es lo contrario. Es la generalización ya hecha teoría aplicado a un hecho individual. Por lo tanto, no sé si Catherine está aquí y nos está Sí, viendo. docente, le estoy. Perfecto. Ella, en su caso, sería método hipotético deductivo. Repito, no es los otros trabajos. Ya vimos, o sea, le pasé por arriba al tema de experimentación y de observación que tiene el equipo grande de agroecología. La mayoría de los equipos lo que van a ver es el método hipotético inductivo. ¿Qué quiere decir esto? Que primero están utilizando hipótesis. Y es inductivo porque están analizando un objeto de estudio que es singular, para decirlo de alguna manera, y se está buscando un resultado. Ese resultado individual, comparado con otros resultados individuales que también den el mismo resultado, es lo que logra una generalización. De ahí viene la palabra de la inducción. Por eso aquí les he puesto el método lógico, hipotético, inductivo. Fíjense que aún queda el lógico puesto antes. Es un método científico que elabora conclusiones generales a partir de enunciados observacionales particulares y parte de lo particular a lo general. Este ha sido uno de los métodos científicos más comunes, pero también han surgido otras escuelas epistemológicas que han desarrollado otros como el falsacionismo y los paradigmas de Kuhn. Esa última parte no es, digamos, importante tenerlo en cuenta, lo pueden obviar. Eso es algo así como que se me fue a mí a la hora de escribirlo. A veces uno escribe cosas y lo tiene como si lo tuviera grabado en la mente, ¿no? Por otras situaciones ya muy personales. Ese inductivismo se caracteriza por 4 etapas básicas. Aquí ustedes ven, están puestas. Observación y registro de los hechos. Análisis y clasificación de los hechos, derivación inductiva de una generalización a partir de los hechos y contrastación y prueba de hipótesis. Prueba de hipótesis que a veces se hace en un cuadrito. Yo aquí incluso en la Universidad Luterana hay equipos que me han hecho así las investigaciones. O sea, la hipótesis está aprobada porque se prueba a través de esta variable está aprobada de esta manera, esta otra. Yo realmente no lo pido que sea así. Yo creo que eso es más fácil hacerlo de manera general a partir del análisis de los resultados de manera individual y después hacer un análisis de resultados de manera general. Me parece, pero yo los dejo a ustedes como les sea más fácil a cada uno de los equipos. En una primera etapa se deberán observar y registrar todos los hechos y luego analizarlos y clasificarlos ordenadamente. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes pasan una encuesta, ¿no? A ponerle el caso de la encuesta. En el caso de la encuesta ustedes están registrando cuál es el resultado, ¿no? Y esos resultados, ¿qué ustedes lo hacen? Decir analizarlo, más que analizarlo, sobre todo clasificarlo, es que esos resultados ustedes los van a llevar a un cuadro, a un pastel, a barras, a pastel y barra, las dos cosas, para que sea más ilustrativo. Eso es lo primero que se hace, ¿no? Después de aplicar una encuesta, ¿no? A partir de esos datos que ya se procesan, ¿no? Esos datos procesados son los que van a solucionar posiblemente una hipótesis. Derivan de una hipótesis, por supuesto, pero una hipótesis ya confirmada, que va a confirmar completamente o parcialmente la que ustedes han enunciado al principio de la investigación, como posible respuesta a ese enunciado que ustedes pusieron, ¿no? Eso es, sí, un razonamiento inductivo, porque ustedes obtienen un resultado, y si ustedes dicen que, ponerle un ejemplo que me pueda venir a la mente, que aquí no puse ningún ejemplo.
Vamos a demostrar desde el punto de vista, esto hipotéticamente, compañero, o sea, esto es una idea que les pongo, tratando de ponerle el ejemplo. Vamos a verificar que el tema del feminicidio en un lugar X está haciendo, digamos, está haciendo tiene una parte importante en los homicidios que se están dando en ese lugar X. ¿Cómo es que eso se demuestra? Cuando sale esa información empírica, resulta que en esa información empírica están clasificados como homicidios, de los homicidios están clasificados como feminicidios, de los homicidios dados en ese lugar X, un por ciento que es tal, digamos un 80%, un 60%, un 70%. Eso nos muestra a nosotros que realmente el tema del feminicidio es un tema, digamos, que es recurrente y que debe analizarse y tomarse medidas en ese lugar X, por un resultado que se obtiene, que puede ser un resultado a partir de una encuesta, podría ser resultado también a partir del análisis de la información que se tenga, por ejemplo, de la Policía Nacional Civil de ese lugar, o las estadísticas que salen en una investigación X que recuperó eso, o las estadísticas de una ONG que investiga el tema del feminicidio, o las estadísticas de Ciudad Mujer de tal lugar que había hecho. Bueno, Ciudad Mujer creo que eso ni existe ya, pero bueno, es cosas así que me vienen a la mente, ¿no? Es la información empírica la que demuestra eso. Por eso es que estamos entonces validando de una u otra manera, es cierto, no es así, a lo mejor es menos del 50%, entonces estamos validando, se validaría parcialmente. Recuérdense que esto es un ejemplo solamente. ¿Por qué? Porque la mayoría de los homicidios no son feminicidios en ese lugar, pero le digo parcialmente, pero sí hay, pero está el tema del feminicidio, por lo tanto, es un tema que hay que hacerle el análisis. No es el principal, pero es uno importante, entonces habría que tenerlo en cuenta. La utilización de este método se puede llamar organizar un campo gestal, ese es ese famoso cuadro. A mí igual ocurre muchas veces en las investigaciones, aparecen, no es necesario tampoco hacerlo así. Yo creo que es más fácil llevar a un cuadro, perdón, a un pastel o a barras. Las barras a lo mejor nos ponen el tema del feminicidio. Acuérdense que como ejemplo, en el 2000, los antecedentes nos dicen que en el 2016 fue así, 2017 y 2018, 2019, 2020, tema de la pandemia, y estamos, para lo que se vaya a ver, estamos analizando el 2020, bueno, vamos a ver cuál es el porciento, creció, vamos a compararlo con los anteriores, de ese tipo. Esos son análisis aplicando el método inductivo, ¿no? Que, repito, es el mayoritario que ustedes van a realizar y que existe una extensísima bibliografía sobre el tema de el, la aplicación de los métodos inductivos. Lo principal es que, fíjense, eso yo siempre trato de hacerlo con un resumen lo más sintético posible. Elabora conclusiones generales a partir de enunciados observacionales particulares y parte de lo particular a lo general. Parte de lo particular a general, porque ustedes están analizándolo en el caso de las investigaciones en un lugar específico. Están viendo el tema del emprendedurismo, lo están viendo en la herradura, lo están viendo en ese lugar específico. Ocurre ese mismo problema del emprendedurismo en otros lugares. Eso se buscan otras investigaciones y resulta que ese mismo problema está ocurriendo en diferentes lugares. Quiere decir, y que se han hecho investigaciones de esos otros lugares de manera individual. Si se suman esos individuales que están arrojando resultados muy similares, se puede entonces generalizar, esto como ejemplo, para compañeros de la herradura, para que no lo vayan a tomar al pie de la letra. Yo no sé los resultados que ustedes van a obtener,
Pero esos resultados individuales se van a generalizar de que sí hay problemas con los negocios que se estaban, porque han quebrado tanto, no tienen lo que salga. Estos son ejemplos que me vienen a mí a la mente ahora. ¿Está claro eso, compañeros? Yo creería que como ejemplo a ustedes les debe servir. Otros métodos, método lógico, la analogía. El método histórico lo estuvimos viendo en el relacionado al marco histórico, de una manera más amplia, incluso que tiene que ver, por supuesto, con la realización de ese marco histórico. Yo aquí había resumido, está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en su sucesión cronológica. Para conocer la evolución y desarrollo del objeto o fenómeno de investigación, se hace necesario revelar su historia, las etapas principales de su desenvolvimiento y las condiciones históricas fundamentales. Mediante el método histórico se analiza la trayectoria concreta de la teoría, su condicionamiento a los diferentes periodos de la historia. Los métodos lógicos se basan en el estudio histórico, poniendo de manifiesto la lógica interna del desarrollo de su teoría y se halla el conocimiento más profundo de esta, de su esencia, estructura lógica del objeto, implica su modelación. Yo creo que simplemente ampliando que, como yo les digo a ustedes, todo pasado, todo presente tiene un pasado. Esa es la lógica del método histórico. Todo, cuando uno dice tiene un pasado, es que tiene una génesis, se gestó en un momento, nada viene de la nada. Por lo tanto, desde el punto de vista lógico, toda causa tiene un efecto. Y ese efecto a la vez se convierte en causas de otros efectos. Y así consecutivamente, de manera dialéctica. Eso lo vimos en la explicación que yo les di a ustedes relacionado con el marco histórico, que lo vimos en la clase del sábado pasado. Está también el método sintético, método analítico, método de la abstracción, método de la concreción, el método genético, todos los métodos posiblemente más actuales, más presentes. Estábamos viendo en la clase anterior, método genético, estudio genético, arroja, en el caso de El Salvador, investigación realizada por el doctor Paulo Amaroli en el libro La arqueología en El Salvador, que la población salvadoreña es mayoritariamente indígena, por parte femenina y por parte masculina. Genético, porque uno dice, bueno, ¿y por qué yo soy blanco? Ah, no, yo no soy indígena porque soy blanco. Eso es un error, porque el color de la piel solamente lo da un gen. Ese gen da el fenotipo. El fenotipo es el color de su piel. Usted puede tener la piel blanca y sin embargo genéticamente, mayoritariamente, sus genes son genes indígenas, como ocurre en la mayoría de la población salvadoreña. Desde el punto de vista puramente genético, por eso yo digo, si me van a decir que hay desde el punto de vista cultural, la cultura salvadoreña es una cultura que sí podríamos decir como que hay un mestizaje cultural, yo lo aceptaría. Yo creo que hay un mestizaje cultural al final desde el punto de vista planetario, a pesar de que haya países que son muy defensores de sus raíces, de su historia, pero genéticamente, y esto es algo puramente científico, compañeros, genéticamente, eso es lo que arrojó una investigación realizada en El Salvador, por cierto, en medicina legal. O sea, toda la gente, y aquí todos vamos a morir. Por lo tanto, cuando eso lo que estoy diciendo es que a medicina legal llega lo mismo uno que fenotípicamente es blanco, otro que fenotípicamente es trigueño y otro que fenotípicamente es negro o más moreno, como se dice aquí. Cosa que a mí no me parece, ¿no? Pero bueno,
que normalmente se dice de esa forma. Quiere decir que todo el mundo entra y ahí se hizo en esa medicina legal se hizo ese análisis. Y eso es lo que arroja. Y yo realmente creo que es una investigación científica que hay que tenerla en cuenta y que alguien en algún momento cambiará ahí en Wikipedia a la hora de decir que el pueblo salvadoreño es mestizo, cosa que es un gran absurdo. Si uno va a decir la población cubana, ¿qué cosa es? Ah, una población mestiza. Yo lo aceptaría, mestiza entre negros o entre la raza africana y la raza caucásica de origen español. Pero con un por ciento que debe estar más o menos en el 50%. Creo que se han hecho estudios y a veces da un 40 y pico por un 50 y pico por un lado y otro 40 y pico, así. Ha variado en varias ocasiones. Quiere decir que yo puedo ser muy clarito, pero yo tengo genes africanos. Esa es la explicación y eso hay que tenerlo en cuenta en ese método genético, que es uno de los métodos, repito, que más se aplica hoy. Es un método, por ejemplo, el método genético. Vamos a hablar de la historia de El Salvador. Hay que aplicar el método genético, hay que buscar esa información para hablar de la historia de El Salvador. Porque si no aplicamos eso, nos estamos equivocando. Y estamos diciendo que El Salvador históricamente es un país mestizo, cosa que es muchas veces incluso de tendencia extremadamente racista. Ah, somos mestizos para no decir que somos indígenas, cuando realmente lo que hay que estar orgulloso de la procedencia genética de la que se tiene, sea cual sea, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. Por eso a mí me parece muy sintomático desde el punto de vista positivo que los negros estadounidenses, cuando le dicen de color, dicen no, nosotros somos negros, porque son negros, porque aparte de eso no existe el de color somos todos. Los blancos es un color, el negro es un color, el rojo es un color y el amarillo es otro color, ¿o no? Entonces cuando se dice de color, es como si fuera algo así como, es para no decirle negro, y ellos realmente dicen, no, nosotros somos negros. Eso, repito, es bien importante a la hora de defender las raíces como parte de la historia de nuestros países de América Latina. Método de la modelación, método sistémico. Bien, voy a explicar esto. Aquí en El Salvador, perdón, aquí en la Universidad Luterana está el libro. Yo me atreví a escribir un libro, realmente yo lo que hice fue recopilar la información y le puse el libro Lógica Dialéctica Materialista, que es lo que los creadores del marxismo hicieron, lo que desde el punto de vista pedagógico, sobre todo en la Unión Soviética, después se dividió esa lógica dialéctica materialista en materialismo dialéctico y materialismo histórico. Realmente el nombre real es lógica dialéctica materialista. Yo creo que es importante analizarlo porque el realismo crítico aplicado en El Salvador a las investigaciones sociales que realizó Ignacio de Acuría y Martín Baró, un libro realmente de investigaciones súper importantes que todos debíamos haber leído en algún momento para conocer incluso las raíces de la guerra civil, sus consecuencias que llegan hasta nuestros días, porque ellos tomaron las categorías marxistas o supuestamente marxistas, o las categorías que utiliza el marxismo para analizar la sociedad, las tomaron ellos también a la hora de aplicar, de estudiar la sociedad, y eso es lo que estamos haciendo, estudiando la sociedad, aunque en dimensiones pequeñas, pero estamos estudiando la sociedad y dejando aparte o dejando a un lado ya el tema de materialismo o idealismo, porque simplemente se es materialista e idealista cuando se da una simple respuesta.
Si se considera que lo primario es el ser, o sea, la materia, esos filósofos son materialistas, o las personas son materialistas. Si se considera que lo primario es una idea, ideas o Dios, son entonces idealistas. Simplemente esa es la división entre materialismo e idealismo. O sea, dejando eso a un lado, estos connotados investigadores, porque realmente que para conocer los pormenores de la historia de El Salvador hay que leerlos ambos, ni más ni menos. Dejaron eso a un lado y aplicaron las categorías marxistas a la hora, y pongo entre comillas marxistas y les voy a explicar por qué, a la hora de explicar la sociedad. Y digo entre comillas porque realmente las categorías marxistas, la mayoría de las categorías marxistas son categorías hegelianas, vienen de Hegel, no vienen ni de Marx ni Engels. Y Marx y Engels mismos reconocieron de que ellos tomaban la dialéctica hegeliana, que es la dialéctica o el sistema dialéctico que hasta ese momento era el más sistematizado para explicar la sociedad. Esa dialéctica hegeliana la tomaron y sus categorías la tomaron a la hora de explicar la sociedad. Y eso está reconocido por Marx y Engels. No hay plagio. Ellos dijeron, nosotros tomamos esto. Igual que dijeron, nosotros no hemos inventado el socialismo. Tomamos el socialismo el socialismo francés, casi siempre de Saint-Simon y Fourier, lo toman, y Owen en inglés, que son, digamos, los padres del socialismo europeo, y a la vez tomaron la economía política de Adam Smith y David Ricardo. Esas son las fuentes del marxismo. O sea, el marxismo lo que hizo fue tomar de diferentes o de lo que ellos consideraban más avanzado en ese siglo XIX del conocimiento humano, y de eso crearon una ideología, digamos, o una forma de interpretar la sociedad, la naturaleza y el pensamiento humano. Repito, esas categorías son las mismas categorías que usan o que usaron sobre todo Ignacio de Ellacuría y Martín Baró a la hora de explicar la sociedad. Por eso no se puede quitar, y realmente ellos nunca negaron esto, a no ser ya la parte de materialismo e idealismo, porque nadie puede acusar a ninguno de ellos dos de ser materialistas realmente, o decir que eran materialistas. Una acusación al final es algo que no tendría sentido, porque cada cual tiene el derecho a pensar como cada cualquiera y tiene derecho a ser respetado. Fuera de eso, ellos tomaron eso. Por eso es tan importante la aplicación del método como tal, de ese método lógico. Quitémoslo el materialismo y veámoslo como lógico dialéctico. Y el tema del materialismo aplicado para El Salvador, dejémoslo fuera, porque lógicamente en El Salvador, valga la redundancia, no se puede analizar la sociedad salvadoreña sin analizar la variable religiosa, porque un país donde, según las últimas encuestas, más del 90% se considera religioso. ¿Qué cosa es la lógica dialéctica? Es esto mismo que parte también de, cuando yo les explico a ustedes el método histórico, parte de esa lógica dialéctica, es que todo tiene un pasado, todo tiene una causa y todo tiene un efecto. Y esos efectos se convierten en causa, y así de manera indeterminada, en forma de un desarrollo que supuestamente debe ser en espiral ascendente. Le digo supuestamente porque puede no ocurrir, esas espirales a veces cambian, pero el desarrollo humano es un desarrollo constante, el desarrollo de la sociedad humana es constante.
Y así es como tenemos que verlo nosotros a la hora de aplicar. Yo ese método lógico dialéctico lo aplico siempre, en cualquier investigación, aunque no lo ponga, pero siempre lo estoy aplicando, porque yo creo en la dialéctica del desarrollo humano, para bien o para mal. Con esto le estoy diciendo que el desarrollo humano nunca para. Lo que hoy es bueno, mañana puede ser malo. Lo que hoy implica un desarrollo, mañana puede ser un freno al desarrollo. Esa es la dialéctica. Y eso es lo que tenemos que nosotros analizar. Y por eso cuando se hace una investigación, ninguna investigación es una investigación absoluta. Todos son aproximaciones a una realidad, a un objeto de estudio que mañana, si influye en otras variables, puede cambiar de manera parcial o de manera general. Por eso, yo creo que esta explicación se la doy para que ustedes lo tengan en cuenta. Y solamente voy a poner aquí esto que dijo Mario Bunge, uno de los posiblemente principales investigadores de América Latina y con una influencia súper destacada en América Latina. Dijo que aunque no existan reglas infalibles para aplicar el método científico, él consideró las siguientes como algunas de las más representativas: formulación precisa y específica del problema, proponer hipótesis bien definidas y fundamentadas, someter la hipótesis a una contrastación rigurosa, no declarar verdadera una hipótesis confirmada satisfactoriamente, analizar si la respuesta puede plantearse de otra forma. Esto simplemente, cuando uno mira esto, lo que nos está diciendo es que nada es absoluto y que todo es relativo, porque esas son las leyes de la dialéctica, son las leyes de la relatividad, como de la relatividad de las matemáticas es la ley de la relatividad de Newton, de Einstein, la ley de la relatividad de los cambios sociales es una constante en la historia de la humanidad, en los miles de años de la historia de la humanidad, desde que yo diría que por primera vez los primeros homínidos empezaron a utilizar instrumentos de trabajo. El momento que utilizaron instrumentos de trabajo y empezaron a desarrollar su cerebro, hasta nuestros días, es una historia constante de desarrollo. Y así seguirá mientras exista la sociedad humana. Después vienen los métodos empíricos. La observación es uno de ellos. Muchas veces los métodos empíricos se confunden con las técnicas. Yo realmente creo, o yo diría que más que la palabra confundir, realmente es que son métodos que a la vez son técnicas. Sería una explicación más lógica a llegar aquí a la observación científica, que es por que esto va a ser explicado después del parcial. Voy a adelantarle solamente este pequeño resumen. El investigador conoce el problema y el objeto de investigación, estudiando su curso natural sin alteración de las condiciones naturales, es decir, que la observación tiene un aspecto contemplativo. La observación configura la base del conocimiento de toda ciencia, a la vez es el procedimiento empírico más generalizado del conocimiento. Mario Bunge reconoce en el proceso de observación 5 elementos: el objeto de observación, el sujeto u observador, las circunstancias del ambiente que rodean la observación, los medios de observación, el cuerpo de conocimientos que forma parte de la observación. Esto, repito, vamos a explicarlo después del parcial, ¿no? Y la experimentación científica, yo estoy seguro que igual el experimento como tal, claro, aquí hay siempre la experimentación tiene que ver con mediciones, pero aunque aquí la explicación es una explicación, yo diría, más relacionada a las ciencias naturales, existe también la experimentación social, con características específicas, pero existe, e incluso esa experimentación social es muy común, su aplicación como método, sobre todo en los países desarrollados, o los países más desarrollados, digamos,
China, Europa y los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la experimentación, desde el punto de vista de un experimento social, es costoso, es caro, y lógicamente en nuestros países, con recursos más limitados, nos cuesta más trabajo aplicarle. Aquí está también la explicación. Voy a dejar de presentar. Ustedes ven que hay muchísimos otros métodos. Yo realmente he tratado de tocarle los que yo creo que son los fundamentales y que son los que ustedes deben poner en sus investigaciones de los equipos que están realizando las diferentes investigaciones. Por eso he hecho más hincapié, con excepción del tema del método lógico dialéctico materialista, porque ya estaba dando una explicación más en un sentido para el conocimiento de ustedes, para el conocimiento personal de ustedes, porque digamos que eso lo ubica como investigadores que son, porque ustedes están realizando investigaciones en este momento. ¿Dudas, compañeras y compañeros? Yo tal vez un comentario, doctor. Buenos días.